Una nueva reunión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, capta hoy la atención mundial. Como lo reseña el diario El Universal, se va a debatir y se va a tratar temas importantes en la agenda de la OPEP en una nueva reunión que se llevará a cabo. Se va a tocar los temas de los precios, la estabilidad del mercado y la reducción de la producción, temas realmente espinosos dentro de la OPEP, y ya voy a explicar el por qué son tan espinosos y tan delicados dentro de la OPEP cada uno de ellos. Es que las miradas del mundo económico, como lo reseña el diario El Universal, estarán hoy puestas en Viena, la capital de Austria, donde sesionará la reunión 168, la reunión ministerial de la OPEP, la número 168, con una agenda que busca avanzar en la defensa del mercado internacional del crudo. Pero de igual manera, abordarán la revisión de los precios del crudo y la posibilidad de fijar unos precios más justos a través de bandas entre $70 y $80 por barril. Es decir, eso es una medida que se venía ya proponiendo con respecto al tema de los precios del petróleo a nivel mundial. Una banda de fluctuación entre $70 como pico mínimo y $80 como pico máximo, pero también tener en cuenta que se pudiera incluso reducir aún más el punto mínimo del nivel del precio a unos $60 por barril, o incluso poder ubicarlo de 60 a 80 para que el punto medio sea 70 y un nivel oscilante hasta un máximo de 80, para que de esa manera pueda haber precios que fluctúen de acuerdo a la oferta y la demanda, pero que no sobrepasen los márgenes de lo mínimo que puede o al precio mínimo al cual puede venderse un barril de petróleo, para que los países miembros de la OPEP, los productores de petróleo, no incurran en pérdidas, y en caso de que sea altamente cotizado no se genere una sobreoferta. Y es que al establecer un punto mínimo y un punto máximo en el precio del petróleo, no se generaría una sobreoferta, no se generaría, mejor dicho, también una sobreproducción, porque si se produce más, como por ejemplo Arabia Saudita y Estados Unidos, en demasía, tiende también, por la calidad del petróleo que producen, el mercado tiende a orientarse y centralizarse hacia esas zonas, por lo cual la cotización aumenta la demanda y por ende el precio, e incluso podría ubicarse hasta unos 85 o $90 si es que llega a sobrepasar ese punto máximo. Ahora, lo que sucede es que hay países dentro de la OPEP que se ven desfavorecidos y unos que se ven favorecidos. No hay, digamos, una parcialidad y no hay justicia en la OPEP, ya que es lo que se ha evidenciado y lo que al parecer hemos estado viendo desde que se generó la caída abrupta en los precios del petróleo. ¿Qué sucede? En la OPEP podemos observar que hay una división entre dos bloques de mercado. Tenemos el bloque de aquellos que influyen altamente en la OPEP, que dominan la OPEP a nivel administrativo, a nivel productivo, a nivel comercial. Hablo de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Ambos tienen una política firme de mantener una cuota de precios, una política de producción en la que no se va a reducir la producción, no va a haber recortes y se mantiene el precio. Pero por el otro lado está el bloque del resto de países que no tienen, digamos, un dominio importante dentro de la OPEP, e incluso hay algunos que podría decirse que no tienen ni voz ni voto dentro de ella. Hablo de los países que no tienen un nivel de producción alto, como por ejemplo Libia, como por ejemplo también Argelia, Ecuador, no tienen un nivel de producción alto en la OPEP. Ya en ese grupo está Venezuela, un lugar que llegó a ocupar Venezuela después de la caída abrupta de los precios del petróleo, y de hecho llegó a ocupar en algún momento el lugar que actualmente tiene Estados Unidos dentro de la OPEP, y de hecho fue el país que fundó la OPEP, Venezuela, en el año 1930. Entre tanto, ya el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y el presidente de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, Eulogio del Pino, está en Viena, Austria, y se reunió con sus homólogos de Irak, Irán, Argelia y Ecuador. Todos estos integrantes de la OPEP, previamente a la conferencia ministerial del bloque, la número 168, países como Argelia, Ecuador e Irak no tienen mucha
relevancia a nivel productivo en la OPEP porque al parecer no se les ha querido otorgar ese estatus y no se les ha querido otorgar porque no hay justicia en la OPEP como para que todos trabajen en equipo y de esa manera poder implementar una política orientada al bien colectivo, a la producción colectiva y no a la centralización tanto de la producción como de la oferta y de la demanda. Ahora con la presencia de Irán inyectando 1 millón de barriles diarios al mercado, 1 millón de barriles de petróleo diarios por este levantamiento progresivo de sanciones que Estados Unidos le está haciendo luego del acuerdo energético logrado, del acuerdo energético nuclear, podemos también notar que mientras avanza el reloj, lo reseña el diario El Universal, y se siguen realizando encuentros previos y llamadas a distintos países a fin de avanzar en las estrategias de último minuto, se anuncia que Rusia entregará a la OPEP, o mejor dicho, a la ONU, y a todos los países interesados las pruebas de que supuestamente evidenciarían el contrabando de petróleo por parte del autoproclamado Estado Islámico a Turquía. Otros hablan de que hoy la OPEP, envuelta en una dura defensa de su cuota de mercado, resistirá las presiones de países como Ecuador y Venezuela para bajar la producción. Sí, Venezuela y Ecuador han estado presionando, más que todo Venezuela, pero la OPEP no cede. Estados Unidos y Arabia Saudita no ceden y mantienen su cuota de mercado. ¿Qué pasaría si lograran reducir esa cuota de mercado? Podría darse la situación en la que tal vez se genere una transición en la OPEP. Una transición en la que todos deben participar por igual, reorientando y cambiando a la política. Es decir, actualmente la OPEP tiene una política muy firme y radical, que es mantener la cuota de mercado, mantener el nivel de producción, dejar todo como está, tal y como está. La otra cara de la moneda sería implementar una política que pueda lograr cambiar todo eso, que genere una transición progresiva, que se pueda variar el nivel de producción paulatinamente, pero también variar la cuota de mercado, porque al variar el nivel de producción podría implementarse la medida de la banda de fluctuación de precios, cambiaría el precio, también por ende la demanda y se descentralizaría el mercado, pudiendo colocar y también orientar demandantes de petróleo hacia aquellas zonas donde hay países que pueden entrar en la competencia, volver a entrar al juego si realmente hubiera una preocupación de la OPEP y de los altos jerarcas de la OPEP para poder ayudarlos. Y aquí es cuando se debería crear un programa de reestructuración productiva dentro de la OPEP. Y ese es el paso a dar para que pueda dar resultado todo lo que se logre en esa reunión. Crear un programa de reestructuración productiva basado en un financiamiento por parte de los altos, digamos, o los pesos pesados de la OPEP, como por ejemplo Estados Unidos, Arabia Saudita, un programa de financiamiento al sistema productivo de Venezuela, Ecuador, de Libia, para que produzcan más, se les reinserte en el mercado y se genere esa reinserción tan necesaria y luego pueda implementarse, ya dadas las condiciones, la medida de la banda de fluctuación de precios. Así podrían cambiar las cosas en la OPEP, podría cambiar así el mercado del petróleo, podrían así beneficiarse economías de países como Ecuador, Libia y más que todo Venezuela, con un petróleo que cada día cobra más importancia, que es una carta importante para cualquier país en este complicado juego. Ya no es un as bajo la manga, es una carta que es necesario jugarla y debe jugarse en todo momento, porque de esa carta depende o dependen las economías de muchos países del mundo.